Bueno, ahora vamos de vuelta a la escritura, a Lucas 7. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras y al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea, es un centurión, un encargado de soldados romanos que nada tiene que ver con los israelitas, o sea, con los judíos, que tenía un esclavo a quien él quería mucho porque era muy bueno. Y fue a Jesús y le dijo: Jesús, por favor, sana a mi siervo. Y los judíos le decían: él sí es digno, aunque no es judío, es digno porque nos hizo una sinagoga y ama a nuestra nación. Versículo 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará, o será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. O sea, el centurión le dice: yo sé lo que es ser señor, ser jefe, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y él va, y le digo al otro: venga, y él viene, y a mi siervo le digo: haz esto, y él lo tiene que hacer. Como diciendo: yo sé lo que es tener esa autoridad, tú también la tienes en otra esfera espiritual. Versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque el centurión decía: es que yo sé lo que es tener gente bajo mi autoridad, y usted tiene bajo autoridad todo el mundo, todos los ángeles, todas las enfermedades. Entonces simplemente diga la palabra y mi siervo sanará. Versículo 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Por estas cosas, los fariseos empezaron a sentir enojo y envidia de Jesús, porque la gente estaba diciendo: tenemos un nuevo maestro en Israel, no, ya no son los fariseos. El profeta del momento es Jesús, está haciendo milagros increíbles. Versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Juan fue el que presentó a Jesús al mundo prácticamente. O sea, Juan bautizó a Jesús, y después de ese bautismo Jesús empezó a predicar. Y Juan dijo: este es el enviado del cielo. Pero Juan estaba encarcelado y veía que nada pasaba. Entonces aquí él empezó a dudar y dijo: ¿será que sí era Jesús? ¿Sí es Jesús el que estábamos esperando? Y le dice: ¿eres tú el que manda a los discípulos? Juan manda a sus discípulos y les dice: vaya, pregúntele a Jesús: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Porque Juan esperaba un libertador que acabara con Roma, que acabara con el gobierno existente e interpusiera una teocracia, no lo que Jesús estaba haciendo. Versículo 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, Jesús, para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondió Jesús y les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído.
Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres en espíritu, no solo económicamente, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Juan predicaba y decían: arrepiéntanse. Y las personas venían, se arrepentían y como una señal se bautizaban. Pero los fariseos se sentían tan dignos de la salvación que decían: no, yo no me bautizo. Yo estoy bien delante de Dios, no necesito perdón de nada. Versículo 31. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados a la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. O sea, bueno, aquí dice, versículo 33, porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía vino, y decís: ese como no come ni bebe vino, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, Jesús está diciendo: es imposible quedarles bien, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Uno de los fariseos, los que estaban persiguiendo a Jesús, uno de los fariseos, le dijo a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro puro, con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba los pies de Jesús, y los ungía con el perfume. O sea, un cuadro de una mujer totalmente postrada a él y diciendo: Señor, perdóname. Y en la casa del fariseo, que era la élite religiosa. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, o sea, que lo había invitado, dijo dentro de él: este Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Eso es lo que había en ese fariseo. Entonces Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: sí, maestro, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro solo 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los dos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Simón dijo: bueno, yo pienso que aquel a quien perdonó más, o sea, aquel al que le perdonó la deuda más grande. Y Jesús dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto entonces a la mujer, o sea, Jesús vio a la mujer y le dijo a Simón. Simón no sabía que Jesús había leído su corazón y su mente, sus pensamientos. Jesús le dice: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me disteis beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. A mí, Jesús, no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La primera parábola de Jesús fue: bueno, si dos tienen una deuda, uno muy grande y una muy pequeña, ¿quién va a amar más? ¿Al que yo le perdono la deuda grandísima o la que tenía una deuda pequeña? No, el que le perdono la deuda más grande. Bueno, igual esta pecadora, sí, tenía una deuda muy grande, unos pecados muy grandes.
pero yo los perdoné y por eso me ama mucho. Porque el que cree que no tengo que perdonarle nada no me ama, porque no ha visto su propio pecado en su vida. Versículo 48. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. O sea, toda la hablada del fariseo, pero ella ya estaba en el lugar donde tenía que estar y Jesús solo le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en paz. Dios nos quiere en paz. Todas las cartas, casi todas las cartas del Nuevo Testamento, por lo menos las paulinas, y Juan también y Pedro, empiezan como: fulanito, apóstol de Jesucristo, les desean gracia y paz a vosotros. Dios quiere paz para nosotros, que vivamos en paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Dios quiere paz para nosotros en nuestras vidas, y con Jesús podemos tener paz.